semana de la segunda vuelta, los candidatos presidenciales Álvaro Delgado y Yamandu Orsi prometieron llevar el rumbo del país y mejorar la seguridad, educación y desarrollo social. Orsi se comprometió a permitir jubilarse a los 60 años y aseguró que no va a derogar las AFAP, pero sí revisar el sistema previsional. Delgado, por su parte, destacó los logros de la administración Lacalle Pou y ofreció su experiencia de gestión. Las candidatas a la vicepresidencia de la República, Carolina Cose y Valeria Ripoll, elogiaron a sus respectivos compañeros de fórmula. La prensa internacional también siguió con atención el debate, destacando el compromiso de ambos candidatos a no subir los impuestos y la confrontación de dos modelos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 21 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, algo nuboso. Los vientos soplando del sureste y este entre 20 y 40 kilómetros por hora. La máxima anunciada son 22 grados, según Inumet. Viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, en Charrúa, entre Eduardo Acevedo y Jackson, hasta las 17 horas hay trabajo de hormigonado. También Tomás de Tesanos, desde Iturriaga, hasta las 18 horas también habrá obras allí. Juan Carlos Gómez y Piedras, hay una filmación hasta las 5 de la mañana, desde las 23 a las 5 de la mañana. Atención, allí va a estar complicado. Y Defensa, entre Guadalupe y Vilar de Bo, hay obras de saneamiento. Compartimos los principales titulares. Un funcionario de la Intendencia de Paysandú y militante del sector del intendente Nicolás Olivera del Partido Nacional fue condenado a una pena de 2 años y 10 meses de prisión luego de intentar ingresar desde Argentina 10 kilos de cocaína. Olivera deslindó relación con el funcionario. La diputada Cecilia Cairo dijo a MBD Noticias que fue el diputado Martín Sodano el que se acercó al MPP pidiendo un lugar en la lista de suplentes para la Intendencia de Montevideo a cambio de pasar de cabildo abierto al MPP. Esta tarde el director general de UTU, Juan Pereira, recibirá a una delegación de estudiantes de 10 instituciones para intentar destrabar un conflicto por la aplicación de la reforma educativa en los terceros años del plan anterior. En el marco de la Semana Mundial de Concientización sobre la Resistencia a los Antimicrobianos, el profesor de Bacteriología y Virología Rafael Viñoli recordó la importancia de no automedicarse. Con gran expectativa y fuertes medidas de seguridad comienza en Río de Janeiro la cumbre anual del Grupo de los 20, las mayores economías del mundo con debates sobre comercio, cambio climático y seguridad internacional. El debate presidencial de anoche entre Álvaro Delgado y Yamandu Orsi dejó una serie de propuestas en la mejora de la seguridad, la educación y el desarrollo social. Yamandu Orsi se comprometió a permitir que quienes quieran jubilarse a los 60 años puedan hacerlo. Por su parte, Álvaro Delgado defendió la gestión actual y dijo que este es el Uruguay real que surgió a pesar de la crisis y agregó que este gobierno pudo ordenar la economía siendo responsable y teniendo una regla fiscal que el Frente Amplio no acompañó. En 7 días, todos nos tenemos que hacer la pregunta, si mañana al Uruguay le pasa lo que ojalá nunca pase, que aparezca una nueva crisis. ¿A quién le gustaría a usted que estuviera al frente del timón, gobernando el Uruguay, dirigiendo el Uruguay? ¿Qué le da más tranquilidad? ¿Qué le da más certezas? Bueno, yo quiero ofrecer la experiencia. Estoy preparado, estoy probado, y humildemente estoy pronto para ser ese capitán del timón del barco del país, de la bandera nacional, de la unidad nacional, pero que pueda navegar en aguas tormentosas. El cambio seguro es aquel que cuida más a nuestra gente y ofrece medicamentos, ofrece acortar los tiempos de atención médica, ofrece un Estado que nos cuide más. Y es el Estado que nos permite vivir seguros. Yo les pido que me acompañen, a aquellos que me votaron, por supuesto, pero a aquellos que no votaron, que recuperen la confianza, que recuperen la fe. Aquellos que creen en un Estado presente y eficiente, aquellos que añoran ese Uruguay ballista, que también me acompañen. A los que creen en la solidaridad,
como bandera. Acompáñenme. Llevemos este domingo la esperanza a las urnas. El tercer bloque temático del debate entre los candidatos del Frente Amplio y el Partido Nacional estuvo dedicado a la economía, con la macroeconomía, la inserción internacional y la producción como principales apartados. El candidato del Frente Amplio dijo que en un eventual nuevo gobierno no habrá aumento de impuestos, mientras que el nacionalista Álvaro Delgado exhibió los números de la economía. Tenemos la mejor calificación en la historia del Uruguay, tenemos menos de la mitad de la inflación que el 2019, tenemos el salario real más alto en 49 años, tenemos récord de personas trabajando, tenemos 4 puntos menos de informalismo, tenemos 20% más de inversión y 40% más de inversiones que el 2019. Este es el Uruguay real, este es el Uruguay palpable, este es el Uruguay que este gobierno, a pesar de las 5 crisis, logró encaminar con mucha fuerza, ordenando la economía, siendo responsable, teniendo una regla fiscal que el propio Frente Amplio no acompañó. Para quienes reciben jubilaciones mínimas, proponemos 2 cosas. La primera, 2 aumentos al año para que puedan crecer por encima del resto. Y me comprometo a devolver el 3% que le quitaron todos los años, cuando a mitad de año se le daba el aumento y se le retenía a finalizar el año. Voy a permitir que quienes puedan jubilarse a los 60 años puedan hacerlo. Y que quede claro, no vamos a derogar la SAFAP. La ciudadanía laudó. Lo que la ciudadanía lauda hay que cumplirlo. Pero eso no implica que no tengamos que revisar cómo está marchando nuestros sistemas de previsiones. Eso no quiere decir que no resolvamos bien la caja profesional. Eso significa que no tengamos que prestarle atención a que aquellos que llegan a los 60 años y no puedan seguir, no puedan tener la oportunidad de jubilarse. Eso hay que mejorarlo y eso es lo que proponemos. Jubilación a los 60 y el que quiera seguir trabajando, que tenga los estímulos para que así pueda hacerlo. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, sostuvo que pese al formato rígido que tuvo este debate, las personas indecisas pudieron sacar conclusiones para definir su voto y rechazó la crítica de Carolina Cose acerca de que Álvaro Delgado habló más del Frente Amplio que de sus propuestas. Creo que Yamandú hizo un excelente debate, lleno de propuestas, hablándole a la gente, bajando las cosas a la realidad, muy constructivo. Creo que realmente fue un aporte muy importante. ¿No encontró ese perfil en Delgado? Yo creo que Delgado nos tiene que agradecer al Frente Amplio por tener un programa, porque si no tuviéramos un programa, Delgado no hubiera tenido debate. Me genera mucho orgullo la claridad con la que Álvaro planteó por qué tomó la decisión. Yo lo dije hoy cuando llegué, yo tengo claro que fue una decisión muy pensada de Álvaro, muy respetuosa. ¿Le sorprendió que lo diga en un debate? No, no me sorprendió, es la realidad. Álvaro Delgado tomó una decisión que meditó con mucho respeto. Con mucho respeto, él no manejó nunca nombres. Recordemos cómo fue el proceso. Me parece, yo lo decía hoy a la entrada, nuestra coalición no toma a las mujeres políticas como repuesto, sino que la valora mucho por su capacidad. Seguimos recogiendo las impresiones, las repercusiones a nivel político del debate de ayer y por eso recibimos con mucho gusto a nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen mediodía, un gusto saludarte. Así es, Rosina. Seguimos con las derivaciones del debate de ayer y estoy con el senador y senador electo Mario Vergara, justamente para conocer las primeras conclusiones, Vergara, de este debate realizado ayer. Bueno, yo vi muy bien a Yamandú, porque vi un candidato que claramente quiere ser el presidente y para eso entendió, sensible con la gente, que lo que debía hacer era volcar un sinnúmero de propuestas, con empatía, pero en cada tema una batería de propuestas. Y por otro lado vi a un candidato más dubitativo que tenía puesta la mirada en el espejo retrovisor. Me alegro que haya finalmente encontrado el programa del Frente Amplio, el candidato Delgado, que se pasó toda la campaña diciendo que el Frente no tenía programa y ayer el único programa que leía era el del Frente Amplio en vez de dar sus propuestas para su candidatura. Así que yo quedé satisfecho, creo que Yamandú hizo una muy buena tarea y espero que la ciudadanía reciba esta idea de que hay un candidato, que es Yamandú Orsi,
que tiene la empatía con la gente, que tiene la sensibilidad de los problemas que tiene la gente y, bueno, con honestidad, con esfuerzo va a trabajar para resolverlos. Y le pido comentarios sobre dos aspectos del debate. Por un lado, justamente, Delgado mencionando en reiteradas ocasiones el Frente Amplio, y por otro lado, el anuncio de Orsi, a diferencia de lo que había dicho O'Donnell, de que no habrá aumentos de impuestos. Yo creo que hay que interpretarlo en primero, todos somos conscientes que la carga tributaria en Uruguay es alta, es suficientemente alta. El programa del Frente lo que dice es que se pueden evaluar aumentos de algunos tipos de impuestos y reducción de otros, apuntando a que no haya un incremento de la carga tributaria. Cuando Delgado mencionó el programa del Frente en ese sentido, lo leyó con un solo ojo, solo aquel que decía de algunos impuestos que se podían incrementar e ignoró lo que se decía también en ese mismo programa de impuestos que se puedan reducir, que es avanzar sobre impuestos que dan más justicia, de que aporte más el que más gana, el que más tiene, y no impuestos al consumo, que es lo que este gobierno incrementó. Por lo tanto, yo creo que no hay tanta inconsistencia. Hay un tema que tengo claro, que todo el mundo es consciente, que la carga tributaria en el país es elevada y que no va a venir por ahí ninguna sorpresa significativa. Ayer fue uno de los últimos hitos de la campaña como el debate, faltan los actos finales. ¿En qué se debe concentrar la fórmula del Frente Amplio y del Frente Amplio en general en estos últimos días? En mostrar las capacidades que tiene Yamandú y la fórmula de ir al diálogo, de ir a una verdadera negociación, porque hay temas en la sociedad uruguaya que son los que angustian a la gente, la inseguridad, la educación, la fragmentación social, el empleo, que no son cosas que se vayan a resolver mágicamente en unos pocos años por parte de un solo partido político. Por lo tanto, eso requiere generar una política de mediano plazo, una política de Estado, como llamaba Sereñi, y para eso hay que negociar y hay que dialogar. Partimos de puntos lejanos, sí, en estos temas, pero es imprescindible llegar a algunas orientaciones de política acordadas para que esa política atraviese las administraciones de gobierno. Y yo creo que está claro que es muy fácil mostrar que Yamandú tiene esas capacidades de dialogar, de negociar, de buscar acuerdos, que es lo que el país necesita. Muchas gracias por estos minutos. Un gusto. Rosina, las palabras del senador Mario Vergara tras el debate de ayer entre Yamandú Orsi y Álvaro Delgado. Muchas gracias, Eduardo. Otras repercusiones las trae Juliana Perdomo. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida. Buen mediodía también para ti. Sí, Rosina, buen mediodía para todos. Continuamos en tema para más repercusiones del debate presidencial. Estamos con el asesor en materia de seguridad de Álvaro Delgado, Luis Calabria. Muchas gracias por estos minutos. Un gusto. Bueno, ¿qué primer balance se hace de este debate? ¿El hecho que fuese tan estructurado cree que pudo captar esos indecisos? Bueno, yo creo que siempre es interesante, importante el intercambio. Creo que a todos nos hubiera gustado un mayor intercambio, pero bueno, el formato era de esta manera. Igualmente creo que sirve todo este tipo de instancias para que la gente, no solo los indecisos, puedan tener información de primera mano de los candidatos respecto de las propuestas, ¿no? ¿Cómo se observaron las primeras críticas desde el Frente Amplio que señalaban que Delgado basó su exposición en críticas hacia la coalición de izquierda y no en propuestas? No, yo creo que no. A ver, lo que Álvaro Delgado hizo fue explicitar cómo habíamos recibido el gobierno y a partir de ese estado de situación lo que se hizo y lo que queremos hacer. Creo que esa fue la lógica donde construyó el discurso y creo que la lógica adecuada. Las críticas vienen hacia el Frente Amplio por cómo recibimos nosotros el gobierno, en particular en materia de seguridad, donde hay que recordar la situación era dramática en el 2020 cuando asumimos. En concreto, en materia de seguridad, ¿cómo observó lo expuesto por Orsi y la defensa que hizo a sus propuestas de seguridad? Él hacía hincapié en que no se debe naturalizar los últimos homicidios, más que nada apuntando a los niños y adolescentes. No, claramente, nosotros no naturalizamos y nos preocupamos mucho. Creo que hay que tener cuidado cuando se entra en ese tipo de discusión, porque tengo que recordarlo, el récord de niños menores de 12 años víctimas de homicidio se dio en el 2016 con 15 homicidios, era gobierno del Frente Amplio. Entonces, a veces cuando se empieza a buscar ese tipo de datos y tragedias que
con uno es suficiente para que todos nos consternemos. Entonces hay que tener cuidado en cómo manejar eso. No es verdad que la situación esté desmadrada, como lo planteó el candidato Orsi. Por el contrario, nosotros lo que decimos es, logramos contener los homicidios, una tendencia alcista que venía, la logramos contener, estamos en el punto más bajo de homicidios derivados de rapiñas, y queremos mejorar sustancialmente eso, queremos reducir la cantidad de homicidios como se redujo la cantidad de otros delitos. Pero claramente quien no lo puede hacer o no lo puede comprometer es el Frente Amplio, que aumentó todos los registros de delitos. Y en su momento Vázquez, cuando prometió bajar las rapiñas 30%, terminó aumentando 50%. Y nunca se comprometieron a bajar los homicidios. ¿Por qué? Porque tiene una dificultad extra el tema de los homicidios. Pero nosotros estamos comprometidos en seguir mejorando y generando mecanismos. Tenemos propuestas concretas, como el ataque a las bandas criminales que hay en algunos de los barrios, particularmente de la periferia de Montevideo, atacar muy fuertemente allí. Orsi hablaba también de una mayor dotación de cámaras de seguridad, también de mayor cantidad de efectivos una vez que se asuma el nuevo gobierno. ¿Cuál va a ser la línea de Delgado en ese sentido? Bueno, nosotros, por eso es importante este tipo de confrontación entre los candidatos, porque permite que expongan y ahí ver la viabilidad o no. Orsi habla de llegar a 20.000 cámaras. Se van a llegar a 20.000 cámaras en esta administración. Al final de la administración ya no, van a estar licitadas y vamos a llegar a 20.000 cámaras, superando las 15.000 porque habíamos recibido 5.000 cuando comenzamos el gobierno. Nosotros vamos a implementar en el segundo periodo de gobierno, en el caso que la ciudadanía confíe en nosotros, más cámaras incorporando inteligencia artificial y apelando a la dronización para la vigilancia aérea. Respecto a la cantidad de efectivos, obviamente que nosotros planteamos la necesidad de al menos 1.500 nuevos efectivos. El candidato Orsi hablaba de 2.000 y de tenerlo implementado ya en marzo. Y ahí juega un poco con sugiriendo una inmediatez que no es posible, porque no hay vacantes suficientes en marzo. Hay que votar el presupuesto se vota a fin del año que viene, hay que hacer el llamado público, hay que hacer una selección del personal y luego hay que formarlo, que son al menos 6 meses. Entonces es imposible cumplir lo que prometió Orsi, de que en marzo del año que viene va a tener 2.000 efectivos más la Policía Nacional, será por lo menos en el otro año. Entonces, por eso es importante este tipo de confrontaciones para ver qué tan sólidas son las propuestas de uno y otro candidato. Calabria, aprovecho a consultarle porque en las últimas horas trascendió de un robo con copamiento en tienda inglesa mientras se desarrollaba este debate. ¿Qué información se tiene? Sí, no tengo información, yo estaba en el búnker de campaña haciendo seguimiento del debate, realmente no tengo información. Para finalizar, en cuanto al debate, ¿cree que hubo un ganador? Bueno, yo creo que Álvaro Delgado mostró una solidez en materia de propuestas y de capacidad de conducción, pero bueno, no deja de ser algo subjetivo, pero creo que la ciudadanía pudo ver que tiene el temple para llevar adelante los destinos del país. ¿Hubiese sido necesario que debatieran las candidatas a la vicepresidencia? A mí me hubiera gustado, y creo que a la ciudadanía también, el contraste de que nos van a liderar, una de ellas va a liderar el Parlamento que viene. Entonces me parece importante que tanto Orsi como Cose hubieran asistido a más intercambios con la fórmula del gobierno. Muchísimas gracias. Siempre a la orden. Bueno, Rosina, así pasaba la palabra de Luis Calabria a propósito de este balance del debate presidencial. Muchas gracias, Juliana. Y el senador Luis Alberto Heber, senador y líder del Herrerismo, Partido Nacional, dijo que el candidato de la coalición de gobierno, Álvaro Delgado, estuvo mejor y más contundente. Notoriamente, Álvaro. Sí, creo que sí, fue muy contundente, fue muy conocedor de los temas que se estaba hablando. Incluso no tuvo que también. Orsi fue como relatando su propia experiencia incluso, ¿no? Sí, está bien la experiencia de Orsi, pero acá se está hablando de políticas de educación y dijo muy claramente que la educación tiene que estar en manos de lo que es las autoridades de la educación y no guiadas y condicionadas por el sindicato. Eso no quedó claro con Orsi. Heber, Cose dijo recién que habló mucho del Frente Amplio, su candidato. ¿Usted qué opina? Pero hoy no hablaron de cada uno de su opinión. En materia de seguridad, allí se planteaba algunos planteos, por ejemplo, que los homicidios, decía Delgado, bajaron 3%. ¿Esa es una línea, un foco que se puede profundizar allí? Sí, se hablaron de cifras que de alguna manera bajaron en todo sentido. La primera vez
desde la dictadura hasta ahora, que se entrega un gobierno con delitos, denuncia de delitos a la baja. 41, 42% menos de rapiñas. ¿Ustedes se acuerdan cuando Tabaré Vázquez dijo que iba a bajar el 30% y subió el 50%? El senador Óscar Andrade valoró positivamente el debate, destacó que su candidato Yamandu Orsi lo inundó con propuestas e iniciativas, mientras que valoró como un caso curioso la intervención de Álvaro Delgado por hablar más del Frente Amplio, que está en la oposición y no en el gobierno. Yamandu inundó el debate de propuestas, de iniciativas, y Delgado se dedicó a hablar del Frente Amplio. Un caso curioso porque en realidad quien está en el gobierno hoy, quien representa al gobierno, es justamente Álvaro Delgado. Y me parece que el debate sentó pistas muy claras de lo que se vota el domingo que viene. Un modelo que fue un modelo de la desigualdad, en el que hubo años largos de congelamiento y de recorte de salarios y jubilaciones, en el que el consumo de los hogares creció en el 5% más rico y se deterioró en el 20% más pobre, ante una propuesta que intenta recuperar una pista artiguista, esto es, que los más infelices sean los más privilegiados. Me parece que el norte de una política tiene que ser eso. Un país que presentó crecimiento económico con aumento de la pobreza y de la desigualdad merece un cambio de rumbo. Para la politóloga Micaela Gorriti hubo un desbalance en la presentación de propuestas de gobierno en el debate presidencial en los candidatos. Además, al especialista le sorprendió la apelación a la ideología en un sentido negativo que hizo particularmente Delgado en referencia al Frente Amplio. O no entienden lo que significa o no son honestos, dijo la politóloga. Hay un cierto desbalance en términos de presentar propuestas. Me pareció que en ese sentido Orsi fue mucho más propositivo de intentar en cada módulo, que eran muy extensos también, no daba para mucho, y que siento que hizo el esfuerzo de no tirar solamente de titulares y de poner ejemplos. Sí vi a un Delgado que si bien defendió la administración actual, dio, digamos, algunos ejemplos, algunas propuestas que tienen pensado implementar en un segundo gobierno, pero también estuvo claramente el protagonista fue el ataque al Frente Amplio y a las gestiones del Frente Amplio en esta lógica de el pasado, ¿no?, versus las certezas y, ¿no?, esa cuestión de mirar hacia el futuro o volver al pasado. Gorriti se refirió a uno de los pasajes del debate que le llamó la atención. Esta apelación de Delgado a lo ideológico, ¿no? Y esta connotación peyorativa de lo ideológico y de identificar al Frente Amplio con el partido de las ideologías, mientras que el Partido Nacional, la coalición, como el partido de sin ideología o con ideas, mejor dicho, y pragmatismo, ¿no? Que ahí eso me pareció interesante y preocupante en algún punto porque digo, los políticos que hablan de que no hay ideologías, una de dos, o no entienden muy bien qué son las ideologías o no están siendo totalmente honestos, porque en definitiva las ideologías son formas de ver el mundo. La prensa internacional también siguió con atención el debate, en especial de los países latinoamericanos, pero también de Europa, destacando el compromiso de ambos candidatos a no subir los impuestos, la confrontación de dos modelos y las propuestas en materia de seguridad pública. No se indican ganadores, aunque según la inteligencia artificial de la red X, Orsi habría tenido una leve ventaja. Candidatos se comprometen a no subir impuestos, fue la frase elegida por el diario La Nación de Paraguay para titular la nota sobre el balotaje de este domingo, al igual que lo hicieron la cadena estadounidense CNN y el diario ABC de España, entre otros. Los artículos de estos medios destacaron entonces el bloque dedicado a los temas económicos, señalando, por ejemplo, que la no suba de impuestos fue uno de los pocos temas que ambos coincidieron, aunque La Nación de Argentina destacó el contrapunto que hubo sobre el tema. Otros medios como Página 12 de Argentina pusieron énfasis en la confrontación de dos modelos que propusieron los candidatos para diferenciarse, mientras que la mayoría apeló a títulos más neutros. Por ejemplo, la cadena rusa RT informó que los candidatos Álvaro Delgado y Yamandu Orsi se enfrentan en debate presidencial en Uruguay, mientras que el argentino Clarín optó por elecciones presidenciales en Uruguay. En el último debate, Álvaro Delgado y Yamandu Orsi
Orsi centraron su ofensiva en economía y seguridad. Otros medios más ideologizados como el portal español EDA TV afirmó debate presidencial en Uruguay entre Delgado y Orsi, libertad o comunismo, mientras que la agencia alemana Deutsche Welle fue el único que concluyó que se trató de un debate acalorado. Las crónicas no hablan de ganador o perdedor, aunque el responsable de encuestas del Plata, Bueno Buan, publicó un análisis de Grox, la inteligencia artificial de X, que dice que la sensación general es que Orsi pudo haber consolidado o incluso ampliado su ventaja en la percepción pública. El exalcalde de la localidad de Florencio Sánchez, Alfredo Sánchez, quien renunció al Partido Nacional luego de ser condenado por varios delitos de corrupción en 2021, anunció que va a buscar la alcaldía por tercera vez, aunque constitucionalmente no puede. Lo hizo luego de que su lista, la 322, fuera la más votada el 27 de octubre, apoyando al intendente Carlos Moreira y sumando votos para que Álvaro Delgado haya logrado pasar al balotaje. La agrupación de Sánchez Alcalde, apoyando a la lista 904, obtuvo 420 votos en Florencio Sánchez y circuitos rurales de esta zona. Gracias por el apoyo, escribió el 29 de octubre en su Facebook el exalcalde Alfredo Sánchez. 2 días antes, en la noche del 27 de octubre, el polémico dirigente nacionalista celebraba la victoria que había obtenido. Otro triunfo en Florencio Sánchez de la agrupación El Hombre de las Mil Gauchadas, agradeciendo nuevamente la confianza mostrada. La situación política de Sánchez se complicó en 2021, cuando lo condenaron junto con su hija, alcalde suplente, y su hijo, edil departamental, por asociación para delinquir, fraude, concusión, cohecho calificado, falsificación ideológica y encubrimiento. Sánchez había sido reelecto en 2020 y, según destacó el 30 de junio tras imponerse en la interna blanca con su lista 322, esa fue la elección número 14 que ganó consecutivamente tanto nacional como departamental, incluyendo 2 de jóvenes. El 1 de julio, después de las internas, destacó otros aspectos. La lista del Hombre de las Mil Gauchadas nuevamente obtiene más votos que todas las listas juntas del Partido Nacional. Nuestra agrupación sigue liderando a pesar del viento en contra y anunciaba que estamos fuertes para ganar por tercera vez la alcaldía. Muchas gracias por el apoyo, vamos por más. Cuando sacó la lista 322 para las internas no se incluyó como candidato, pero sí colocó una foto en la papeleta, ocupando el primer lugar un sobrino suyo. Tanto Laura Raffo como Álvaro Delgado cuestionaron su decisión, remarcando este último que Sánchez no podía volver al partido. Un funcionario de la Intendencia de Paysandú y militante del sector del Partido Nacional del jefe comunal, Nicolás Olivera, fue condenado a una pena de 2 años y 10 meses de prisión luego de intentar ingresar desde Argentina 10 kilos de cocaína. El intendente sanducero dijo que nunca se reunió con él. El individuo contaba con antecedentes penales, ocupó el lugar 57 de la lista 51 del Partido Nacional como candidato a convencional departamental en las elecciones internas y era funcionario de la Intendencia de Paysandú en el sector de alumbrado. Su ingreso a la Intendencia fue a través de un convenio con la Dirección Nacional del Liberado del Ministerio del Interior. El intendente Olivera dijo que si bien integraba su lista, nunca se reunió con él. Para mí, si la persona no está vedada de ocupar una lista, no debería ser, sino esto está prejuzgando y está condenando, dándole otra condena adicional a la persona. O sea, primero, no es una persona que esté en mi círculo de confianza, ni forma... Yo no me reuní nunca con esta persona, por ejemplo, pero más allá de eso, no importa, porque hay otras 249 personas en esa lista que capaz que mañana cometen una aberración. ¿Cómo hago yo para saber que cualquiera de esas personas no va a terminar haciendo algo indebido? Y es imposible, o sea, está en el fuero ni siquiera en el fuero político ni en el fuero laboral, está en el fuero personal, que hay personas que se desvían. Es imposible que usted asegure que al momento de esa persona que está hábil para formar parte de una lista, que no cometa algún desvío. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, dijo que por suerte todavía no se ha visto que el narcotráfico se haya infiltrado en los partidos políticos uruguayos. El comentario lo hizo esta mañana al comentar justamente la captura y condena de un funcionario de la Intendencia de Paysandú y militante de la lista 51 del Partido Nacional, que, como decíamos, pretendió ingresar 10 kilos de cocaína al país. No es el chofer del intendente de Paysandú, es un chofer de la Intendencia de Paysandú que corresponde del intendente Nicolás Olivera, la lista 51. Pero bueno, no era el chofer, digo por el chofer de la Intendencia en un programa específico y por supuesto ustedes saben que todas estas cosas tienen repercusión a nivel, ni que hablar, judicial
pero ni que hablar también dentro de las estructuras que tienen que ver con la disciplina partidaria, así que corresponderá que siga el tratamiento de acuerdo a lo que se constate. Esta persona ya había sido procesada penalmente, ya tiene antecedentes penales por transporte de droga. ¿Por qué integró una lista del Partido Nacional en las elecciones internas de junio siendo así? Lo desconozco, verdaderamente lo desconozco. ¿Es un ejemplo de que se está filtrando el narcotráfico en la política uruguaya? No. En verdad, si hay algo que todavía, por suerte, no hemos visto, es que se filtre en la política uruguaya el narcotráfico como narcotráfico instalado. El chofer del ómnibus de Cuxa, que el 26 de octubre pasado se estrelló en la playa Pocitos, recibió hoy el alta médica y luego fue inmediatamente detenido por prefectura y llevado a declarar a la Fiscalía. El caso está en manos de la Fiscalía de Flagrancia, de octavo turno, liderada por Leonardo Morales. El diario El País informó hoy que aún resta conocer el resultado de algunas pericias, por lo que todavía no se va a tomar una resolución. El conductor es asistido actualmente legalmente por el abogado Andrés Escabarelli. Hacemos una pausa ahora, volvemos enseguida. De MBD Noticias. Continuamos con la información con 21 grados a esta hora y el Sindicato de Médico Uruguaya anunció un paro de 24 horas para hoy en reclamo de mayores medidas de seguridad en la mutualista. Esto tras la rapiña que sufrió una trabajadora el sábado en uno de los cajeros de la sede, que además resultó herida de bala. Además, el gremio de funcionarias y funcionarios va a entregar una carta a las fórmulas presidenciales pidiendo respuestas por las problemáticas de inseguridad y salud. Lo primero y lo más importante, la compañera está bien. Hoy nos comunicamos con ella está internada en el Banco de Seguros del Estado, está en buen estado de salud, fue atendida apropiadamente primero por nosotros mismos, después fue derivada al Banco de Seguros. No es un paro contra los usuarios, porque los usuarios evidentemente no son los responsables de la balacera. Es un paro porque lo que nosotros queremos es un periodo de reflexión, no solamente para nosotros como trabajadores, sino para la sociedad en general. Los paros siempre son políticos, aunque no políticos partidarios, siempre son políticos. Y este es un paro de reflexión. ¿Por qué? Porque no puede ser que un trabajador de la salud o cualquier trabajador venga a trabajar y sea baleado en su lugar de trabajo. Nos hemos acostumbrado a cosas que no son normales. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar de sensibilizar a la opinión pública, tratar de hablar y de llegar a los candidatos también, a los candidatos que van hoy a entablar un debate, porque yo creo que ellos tienen que responder. Ellos tienen que responder cuáles son las propuestas que tienen, pero las propuestas concretas que tienen. ¿Y cuál es el diagnóstico que tienen? Porque realmente, por lo menos a mí, no me queda claro. Si nosotros tenemos una sociedad que avanza en la violencia y sabemos que eso es así, alguna medida hay que tomar para proteger a aquellos que sí o sí tienen que estar en una situación de balacera, en una situación de violencia, que son los funcionarios de la salud. El MPP formalizó este fin de semana la incorporación de dirigentes y militantes de Cabildo Abierto. José Olmedo, referente barrial de la Curva de Maronia, se explicó que tomaron la decisión porque en esa fuerza política no había espacios para proyectos vinculados al deporte y la cultura en los barrios carenciados. Olmedo, que integraba la lista de Martín Sodano, afirmó que la forma de hacer política del diputado lo decepcionó. Nosotros pertenecíamos a la lista de 48 de Sodano. Y nosotros hace unos 20 días atrás, cuando le planteamos la diferencia que teníamos nosotros con la manera de trabajar de él en esta última campaña del mes de octubre, él incluso nos planteó ese día que tenía una reunión con Álvaro Delgado en persona, y iba a ir acompañado por Silvana Bonavita, y nosotros como integrantes de su lista le dijimos a ver por qué nosotros no podíamos estar en esa conversación. Y nos dijo que no porque él, textual de palabra, él estaba buscando acomodarse él. Entonces ahí comenzaron una rispidez bastante grande con él y optamos, él nos ofreció que nos quedáramos dentro de Cabildo Abierto y él nos cubría todos los gastos de campaña para la alcaldía del municipio F, y nosotros no éramos
no buscábamos ningún cargo político ni nada. A nosotros, Yamandú, por ejemplo, y Cecilia, nunca nos ofreció nada. Es como yo te decía, nosotros teníamos unos proyectos para trabajar con los barrios más carenciados, con la gente más humilde, y eso queríamos llevarlo adelante. Pero por no tener un cierto cargo político, un alto nivel político, no nos daban, no nos escuchaban. Y en el marco de esta actividad, la diputada Cecilia Cairo dialogó con Abril Mederos, nuestra periodista, y aclaró que fue el diputado cabildante Martín Sodano quien se acercó al MPP y pidió un cargo a cambio de sumarse a sus filas. Concretamente dijo Cairo que pidió ser suplente en la lista de la Intendencia. Primero que nada, eso no es cierto. Yo tuve una reunión con él en un café, ¿verdad? Estuvimos conversando, preguntándole, tratándolo de convencer de venirse a votar a Yamandú. Eso es así. Y quedamos en una segunda reunión que fue en el Frente Amplio, además. Él fue al Frente Amplio. Su planteo fue que para dar ese paso tan importante tenía que ser suplente del intendente de Montevideo por el Frente Amplio. Le dijimos que eso era imposible, que nos parecía bien que él lo aspirara a eso, pero que nosotros no lo podíamos ni siquiera considerar. Entonces, ¿usted está diciendo que fue él quien solicitó un cargo a cambio de integrarse? Sí, la moneda de cambio de su integración, no de su integración, de votar a Orsi, que es una cosa distinta, tenía que ver con ser suplente del intendente. Porque, según él, Álvaro Delgado ya le había propuesto un cargo en el Ejecutivo. Quedó muy bien la conversación, le dijimos que tuviera toda la suerte del mundo, nos separamos ahí y después se enteró que muchos de agrupaciones, de referentes sociales, se venían para votar a Yamandú Orsi y eso creo que fue lo que lo enojó. Y bueno, y salió como salió y yo respondo, no lo hice hasta ahora, pero hoy respondo con sinceridad. En este contexto y por primera vez desde el 27 de octubre, el senador Guido Manini Ríos emitió en las últimas horas un mensaje por redes sociales para alinear a sus votantes. Amigos cabildantes, este 24 de noviembre los uruguayos decidimos mucho más que quién será el presidente los próximos 5 años. Elegimos un rumbo del país. En el programa que convinimos todos los partidos de la coalición republicana se recogen banderas muy importantes que Cabildo Abierto siempre ha defendido desde el primer día. En materia de seguridad pública, el fortalecimiento de las comisarías de barrio está recogido en este programa. En materia de adicciones a las drogas, la campaña de sensibilización para apartar a los jóvenes del consumo de sustancias está recogido en el programa. En materia de apoyo al trabajo nacional, la defensa de la micro, pequeña y mediana empresa con tarifas que no sean tan altas como las que hoy pagan, está recogido en el programa. En el tema de las deudas de la gente, está previsto en este programa de gobierno la revisión de la ley de usura, de la ley 18.212. Esto y muchas cosas más nos hacen pensar que de ganar la coalición republicana, de tener otra oportunidad la coalición republicana, se podrá avanzar en soluciones a los problemas más grandes que hoy aquejan a nuestra sociedad. El 24 de noviembre, a votar por Álvaro Delgado. Cambiamos de tema, se está celebrando la Semana Mundial de Concientización sobre la resistencia a los antimicrobianos. Este año se presenta bajo el lema Eduquemos, promovamos, actuemos ahora. Y en este marco el profesor de Bacteriología y Virología, Rafael Viñoli, dijo que con pequeños cambios de conducta se puede evitar la aparición de infecciones por microorganismos resistentes. El profesor Rafael Viñoli recordó la importancia de no automedicarse, que sea él o la médica quien otorgue la receta de antibióticos y enfatizó en la necesidad de descartar los restos de estos remedios de forma adecuada. El especialista dijo que el manejo con cuidado de los alimentos es otra conducta adecuada para evitar la resistencia microbiana. Nosotros hoy encontramos resistencias importantes, digamos, y que se encuentran en animales de producción de alimentos, que se encuentran en personas que están teniendo infecciones urinarias, y no hablamos tampoco en ese caso, digamos, como un tema amplio, si hablamos de los pacientes hospitalizados que tienen enfermedades crónicas, ya hablamos de
patógenos que no tenemos prácticamente herramientas para tratarlos. Entonces es un tema importante saber cómo nos paramos para el tratamiento de esas infecciones, saber cómo contenemos la resistencia en las cadenas productivas. O sea, es bien importante, y es muy importante lo que la gente puede hacer, ¿no? Porque yo siempre digo la misma cosa, la resistencia antimicrobiana es como la culpa. Nadie la quiere tener, pero todos tenemos algo que ver. Entonces, todos podemos hacer algo con respecto a eso. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Último bloque de MBD Noticias, continuamos con la información. Les contamos que hoy a las 18:30 horas el director general de UTU, Juan Pereira, va a estar recibiendo una delegación de estudiantes de 10 instituciones para intentar destrabar un conflicto por la aplicación de la reforma educativa en 2025 a los terceros años del plan anterior. Si no hay acuerdo, los sindicatos de estudiantes anuncian ocupaciones. La reunión de este lunes surgió en el marco de la ocupación de la Escuela de Administración y Comercio conocida como la UTU de la Blanqueada, llevada adelante por el sindicato estudiantil de esta institución con apoyo de grupos de otras escuelas. Como explicaron en su momento a MBD Noticias, reclaman que a los grupos que en 2024 cursaron segundo año con el plan de estudio anterior, en 2025 completarán la carrera con el nuevo programa de la transformación educativa, lo cual les cambia el título y su correspondiente laudo, pasando de 44.000 pesos a 22.000. El argumento estudiantil es que las nuevas generaciones se anotaron sabiendo de este cambio, que no fueron consultados y que nunca una reforma cortó de esta manera los planes anteriores. En concreto, piden que se les deje recibirse con el título por el cual habían elegido estudiar en la UTU de la Blanqueada. La posibilidad de la reunión motivó que la ocupación del viernes se levantara a la espera de la respuesta de las autoridades educativas. Fuentes del movimiento estudiantil explicaron que asistirán representantes de 10 escuelas cuyos segundos años se encuentran en la misma situación y que están dispuestos a retomar las medidas de lucha por tiempo indeterminado si no logran su objetivo. Con más de 4.500 atletas inscriptos, se corrió el sábado la tradicional carrera San Felipe y Santiago, que desde hace 29 años organiza la Intendencia de Montevideo y recorre 10 kilómetros de la Rambla. Las y los corredores partieron desde el Hotel Sofitel, allí en Carrasco, a las 19:30 horas del sábado, hasta completar el recorrido en Quibón, donde están las letras de Montevideo. Gaspar Jaimonat y Mariana Borelli obtuvieron el primer puesto de la competencia general en sus correspondientes categorías, mientras que Eduardo Dutra y Lucía Montenegro se impusieron en silla de ruedas y Daniel Dabrie y Laura Paipo en discapacidad visual. Y por la 13ª fecha del Clausura, Peñarol venció 2-0 a Defensor Sporting con goles de Leonardo Fernández y Anal Medina. Con este puntaje aseguró la tabla anual y espera definir ahora el torneo Clausura. Nacional le ganó a Deportivo Maldonado 5-2. Queridos amigos, comenzamos el repaso de la fecha número 13 en materia de goles. Hasta el momento, Nacional le ganó 5-2 al Deportivo Maldonado. Nicolás Rodríguez de tiro libre. En esta jugada en la cual Nacional saca rápido, pelota para Sanabria, tapa al arquero y llega el Diente López a los 19 del segundo tiempo para colocar el segundo para Nacional, que jugó en el Estadio Centenario sin su público y fuera del Parque Central. Diego Romero coloca a los 24 del segundo tiempo el descuento para un equipo que ya está en la Liga de Ascenso Profesional, pero Nacional iba a seguir aumentando las cifras. Nicolás Rodríguez, hay una bandera que va arriba, es cierto, en la Olímpica, pero luego se va a convalidar el gol porque estaba habilitado el jugador de Nacional. Sebastián Coates, en propia meta, en contra, en el arco del Amsterdam, coloca el 3-2. Y en esta corrida, vean cómo va a aprovechar el rebote que la amiga Recoba luego define muy bien en la Colombes a los 42, el 4-2 para Nacional. Y la lotería tricolor, que ganó y que había llegado en principio a la punta del torneo Clausura, esperando lo que pasara con Peñarol, llega el gol de El Diente López para colocar a los 46 el 5-2. Y el penal fallado por Renato César tapa bien Mejía, y el partido que se termina en el Estadio Nacional 5, Deportivo Maldonado 2.
En el campeón del siglo, victoria de Peñarol, 2-0 frente a Defensor Sporting para seguir puntero en el clausura junto con el equipo tricolor y para seguir teniendo 5 puntos de diferencia en la anual ante el rival de todas las horas. Y va a llegar a los 49 en pleno primer tiempo en zona de descuento. Es una gran jugada. No definiendo de zurda, ahora de derecha. Leo Fernández, 15 goles, el máximo anotador que tiene el fútbol uruguayo. Así lo veía Brian Rodríguez en la tribuna. Con Peñarol ganando 1-0, la metemos para ver el segundo. Jugada personal de Alan Medina. 90+2, marcaba el reloj. Dawson se tira, palo y adentro, gol de Peñarol que gana 2-0 frente al Violeta. En medio de gran expectativa y bajo fuertes medidas de seguridad comienza en Río de Janeiro la cumbre anual del Grupo de los 20, las mayores economías del mundo con debates sobre comercio, cambio climático y seguridad internacional y en la que el presidente anfitrión Lula da Silva pretende impulsar como temas centrales la pobreza y la desigualdad por sobre las guerras en curso. Primeiro, eu quero agradecer a generosidade da presença de vocês, transformando o Rio de Janeiro la capital. La cumbre del G20 en Río de Janeiro ubica a Brasil en el centro del escenario internacional en un contexto marcado por crisis climáticas, conflictos globales, además de un reciente cambio político en Estados Unidos y donde el presidente Lula da Silva busca posicionar al país como mediador y defensor de los intereses del sur global. El mandatario brasileño dijo este lunes que decidió no hablar sobre la guerra en la cumbre porque desea centrarse en otros asuntos que también son importantes, ya que de lo contrario no se discutirá de los invisibles del mundo, los que pasan hambre, los que son despreciados, las víctimas de la desigualdad racial o las mujeres que sufren las políticas de género. Una de las principales apuestas de la presidencia brasileña del G20 es la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, una cooperación entre países para adoptar políticas públicas que permitan transferir ingresos y fomentar la agricultura familiar, entre otras medidas, como crear un impuesto a las grandes riquezas. La diplomacia brasileña también aboga por realizar cambios en foros y organizaciones internacionales como el Consejo de Seguridad de la ONU para que más naciones tengan voz e influencia o abordar la transición energética y el desarrollo sostenible, entre otros temas. El evento, que se prolongará hasta el martes y tendrá lugar en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, reunirá a delegaciones de 42 países y contará con la presencia, entre otros, del líder chino Xi Jinping, los presidentes Joe Biden, Emmanuel Macron y Javier Milei, el primer ministro de la India, Narendra Modi, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La senadora Lilian Quechichán criticó a través de la red X la ausencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en esta cumbre, quien fue invitado a la cumbre del G20 en Brasil. Fueron invitados por el presidente Lula los presidentes de Paraguay, Bolivia, Chile y Uruguay. Nuestro presidente Lacalle Pou no asiste, dice Quechichán, una oportunidad perdida para el país sin darnos ninguna explicación de su ausencia, escribió la legisladora. El hijo del presidente electo de Estados Unidos y el presidente de Rusia coincidieron en acusar a Joe Biden de querer comenzar la Tercera Guerra Mundial al autorizar, previo a la cumbre del G20, que Ucrania use misiles estadounidenses para atacar Rusia. El presidente de este país, Putin, contestó que si esto llega a ocurrir va a emplear armas nucleares. Parece que el complejo militar industrial quiere asegurarse de que comience la Tercera Guerra Mundial antes que mi padre tenga la oportunidad de crear la paz y salvar vidas, escribió en redes sociales Donald Trump Jr., hijo del presidente electo de Estados Unidos. Trump padre había prometido en campaña que una de sus primeras medidas sería terminar con la guerra en Ucrania, quitando el apoyo que actualmente otorga a su país. Los comentarios fueron luego de que este domingo el Washington Post y el New York Times informaran que el presidente Joe Biden autorizó atacar Rusia con misiles estadounidenses como respuesta a la presencia de militares norcoreanos para reforzar la ofensiva rusa en el este ucraniano. El presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, confirmó la autorización de Biden al señalar que los ataques no se hacen con palabras. Estas cosas no se anuncian, los misiles hablarán por sí mismos. Desde Rusia se conocieron declaraciones del vocero del Kremlin, Dmitry Peskov,
y de la Cancillería, María Zaharova, quienes recordaron que el presidente Vladimir Putin ya se pronunció al respecto. En septiembre, Putin había dicho que el uso de misiles de largo alcance de la OTAN cambiaba el eje del conflicto, colocando a los países que integran esa alianza militar como objetivos legítimos, advirtiendo que incluso podría usar armas nucleares. Nos vamos, volvemos a las 18:55 con la edición central de MBD Noticias o mañana a las 8. Que pasen bien, hasta luego. Un funcionario de la Intendencia de Paysandú y militante del sector del intendente Nicolás Olivera del Partido Nacional fue condenado a una pena de 2 años y 10 meses de prisión luego de intentar ingresar desde Argentina 10 kilos de cocaína. Olivera deslindó relación con el funcionario. La diputada Cecilia Cairo dijo a MBD Noticias que fue el diputado Martín Sodano el que se acercó al MPP pidiendo un lugar en la lista de suplentes para la Intendencia de Montevideo a cambio de pasar de cabildo abierto al MPP. Esta tarde el director general de UTU, Juan Pereira, recibirá a una delegación de estudiantes de 10 instituciones para intentar destrabar un conflicto por la aplicación de la reforma educativa en los terceros años del plan anterior. En el marco de la Semana Mundial de Concientización sobre la Resistencia a los Antimicrobianos, el profesor de Bacteriología y Virología Rafael Viñoli recordó la importancia de no automedicarse. Con gran expectativa y fuertes medidas de seguridad comienza en Río de Janeiro la cumbre anual del Grupo de los 20, las mayores economías del mundo con debates sobre comercio, cambio climático y seguridad internacional. La prensa internacional siguió con atención el debate entre los presidenciables, destacando el compromiso de ambos candidatos a no subir los impuestos y la confrontación de dos modelos. No se señalan ganadores, pero según la inteligencia artificial de la red X, Orsi habría tenido una leve ventaja.